se aseguraba que un doctor de la localidad de Hyde podía ser un asesino en serie y que era sospechoso de 20 crímenes. Gran Bretaña y el mundo entero estaban conmovidos por el caso del doctor asesino. Bienvenidos una vez más a esto que es Barajeándolas. A mi derecha, Ponchivo Espartano 2.0. ¿Qué hay? Y a mi siniestra, Grey. Y bueno, hoy vamos a dar un salto al charco. Presentando Manolo. ¿Cierto? Y pues bueno, hoy damos un salto al charco. Nos vamos a tierras británicas. Nos vamos a Inglaterra. Porque hoy les voy a presentar a un médico que creo que malentendió el juramento hipocrático. La verdad. Porque de hecho, curiosamente, él fue el último médico británico que daba consultas en casa. A domicilio. Exacto. El último. Yo conocí también aquí médicos que No, daban pero británicas. dijo que en Inglaterra. ¿En Inglaterra ya no dan consultas a casas? No Por lo sé. que hizo este señor, ya no. Pues sí, Manolo, que no. Ahí si lo quieren desmentir y tacharlo de mentiroso, adelante, tienen todo el derecho. Exacto. Pero Que nos escriban los británicos. Exacto. Todo británico que nos escuche, ahí indíquenos. Y pues bueno, voy a hablarles de Harold Shipman, Doctor Death. el asesino más prolífico. Eso lo iba a dejar para el final. Te iba a decir, ahora no fue el más prolífico. De hecho, británico sí es el más. Más que. Es el más prolífico. No es ya del Destripador. No, de Jack solo se conocieron entre 3 o 4. Así Fue fueron un- como 14. Bueno, no Yo fue sabía que tanto, era o sea, más. no. Jack fue muy poquito su periodo de tiempo. Tal vez después hablemos de él. Porque pues no sabemos quién fue, ¿verdad? Pero Hasta que se descubra la haremos. ahí nos verás ya de 50 años. Por fin se supo quién era Jack el Destripador. Ajá. Ya lo agarraron. Es que agarraron policías mexicanos para investigar el caso. Por eso. Bueno, no creo que funcione. Tendrían muy que bien. ser de tránsito y gringos para que lo agarren. Exacto. Son los peores enemigos de los asesinos. Pero bueno, hablemos de Harold Frederick Shipman, nacido el 14 de enero de 1946 en el condado de Brentwood, Nottingham. Es el segundo de 4 hijos del matrimonio de Harold Frederick Shipman. Papá le puso el mismo nombre tal cual. Papá ovejero. ¿eh? Y de Vera Britton. La Brittany. Sí. El ovejero y la Brittany se juntaron. Ah, caray. Bueno, de hecho es Shipman de barco. Ah, El navegante. Y la Britton. Pero bueno, su infancia en realidad fue muy tranquila. Era un buen estudiante y al mismo tiempo era atleta. De hecho, él fue uno de los jugadores más importantes del equipo de rugby de su preparatoria. Llegó a ser el vicecapitán del equipo de atletismo. Pero todo esto se vino abajo a los 17 años. Porque su madre falleció de cáncer de pulmón. Los últimos años de su vida, de su madre ya con el cáncer diagnosticado, pues era muy común que el médico fuera a visitarla. Hasta que pues falleció. Y pues bueno, muchos creen que este fue un gran trauma, pero que al mismo tiempo le cimentó lo que él quería hacer de grande. ¿Por qué? Porque pues él, poco tiempo después, más bien unos años después, se casó el 5 de noviembre de 1966 con Primrose May Oxtoby, con quien tuvo 4 hijos a lo largo de su matrimonio. Y pues bueno, al final, Frederick, pues como
como ya dijimos el apodo, terminó estudiando medicina en la Escuela de Medicina de Leeds, graduándose en 1970. Y pues empezó a tener por ahí algunos trabajillos en algún hospital donde pues, lo llegaron a contratar, pero empezó a tener ya consulta en 1974 en un pueblo de nombre Tombroden, que pues, digo, no sé mucho de geografía por allá, pero estaba cerquita de la ciudad de Manchester. No sé ni dónde queda Manchester. Ahí donde juega el Chicharito. ¿Y dónde es eso? Allá en Inglaterra. Más específico. Va a aparecer aquí. Pero bueno, la cosa es que él llegó a esta ciudad a los 28 años. Ya llevaba 4 años ejerciendo la medicina. Y pues era un pueblo chiquillo, creo que eran 2.000, 3.000 personas, era pequeño. Y pues llegó el médico con su familia, pues estaban continuamente en eventos del pueblo, pues lo acogieron muy bien. Como muchas películas, ¿no? De que necesitamos agrandar el pueblo. Tráete un médico para que nos den como documentación para ampliar industrializar el pueblo. Casi, Sí, casi. una película mexicana recientemente que sacaron de eso, donde sale Yalitza. Yalitza. Ajá. Habrá que verla. Yo ya la vi. Pero te digo. Y sí, es cierto lo que dice Grey. Como para dar más estatus, ¿no? No, buscan a alguien que pueda atender a sus enfermos, porque precisamente no pueden poner una fábrica si no hay quien cure a la gente que se puede enfermar. Más que nada por cuestiones de seguro médico. Ok. Maldito seguro. Pues es uno de los mayores negocios en el país. O sea, Sí. realmente nuestro país tiene salud por parte del gobierno, pero también obliga al sector público a que registre a sus trabajadores. Porque dicen que antes así era el seguro, pues que salía y te decía, ¿cuántos trabajadores tiene? No, pues que tengo 20, ¿no? ¿Y cuántos tiene asegurados? No, pues ninguno. Demanda, multa. Y por eso es que ahora las empresas privadas empezaron a asegurar a sus trabajadores. Les tienen que dar ya sea INS o ISSSTE. Bueno, ISSSTE es para trabajadores federales, pero les tienen que dar INS. Por eso la mayoría del país va al INS. Porque bueno, trabajo. Pero No, bueno. porque sale caro, sí, sale de tu bolsillo. Ah, sí. Sí, es muy caro, la verdad. La medicina. Si aquí es caro, imagínense en los Gringolandia. Pues no ves que hasta cuando construyes, tus albañiles tienen que tener seguro. ¿Sí? Sí, si no, te pueden multar por tenerlos trabajando. Y si algo les llega a pasar a tus trabajadores y no están asegurados, Eso no lo sabía. no es sé, nuevo, la tiene verdad. muchos años. No sé, la verdad. Bueno. Para más información, ahí está mi correo. Aquí va a aparecer. Pon Chivas Abogados. Contacten. Gestiones, pero salen caras. Ahí ustedes saben. Pero bueno. Todo pintaba bien, aparentemente. Porque en 1975 bueno, básicamente lo arrestaron porque descubrieron que falsificaba prescripciones para él mismo de petirina, también conocida como meperidina. Que pues bueno, de acuerdo a lo que leí, es un analgésico para dolores de mediano a graves. Que No pues, sé, no me sé la historia de los fármacos. bueno, es lo que yo investigué. Y pues bueno, básicamente Harold era adicto a esto. Así que falsificaba las prescripciones y pues se lo tomaba. Y como antes no existía el SIMI, era bien puro el medicamento. Pues, Te imaginas. acuérdate que como tal se fabricaban en las droguerías. Pues, Era el droguero el que te daba tus medicamentos. pues sí, de hecho, básicamente, en cierto modo sí son ciertas drogas, porque varias vienen de sus... No, en cierto modo no son drogas definitivamente, pero es como dicen, no son drogas legales. Incluso la gran mayoría provienen de sustancias adictivas, opioides incluso. Ya ahorita ya no tanto, pero... Por eso antes eran más puras que antes. Que Exacto. ahora más bien. Exacto. No, pues es que era un narcótico, tu petidina, por eso era ¿cómo se llama? Adictiva. Adictiva. Sí.
Y pues era adicto ya este canijo. ¿De la Coca-Cola o de la María? De la María, porque ¿De la eso María? no, opio de sintético. Ah, ya. Bueno, pues lo descubrieron y le dieron una multa de 600 libras y tuvo que ir durante un año a la clínica de rehabilitación. A la que sí asistió y en realidad sí dejó de esta adicción. Pues no sé si todavía la sigan vendiendo, pero aquí sé que se la dan a las mujeres embarazadas. Ah, caray. Ajá, te digo que tiene propiedades semejantes a la morfina. Ah, Bueno, ahorita. bueno, quién sabe también, dijera Juan Chiva, quién sabe qué tanto se sigue ocupando. Dice que es para el dolor severo, incluido el dolor asociado a procedimientos quirúrgicos o fracturas. Dolores derivados de la afectación del sistema nervioso periférico, como neuralgias. Tratamiento en el dolor obstétrico en caso de rigidez y espasmo. Te digo en las embarazadas. Son dolores fuertes. Pero te soy honesto, yo que ando en el medio nunca he oído que ni sabía que existía esa cosa ya. Para las mujeres embarazadas las relaja más la oxitocina. Bueno, les ayuda más la oxitocina, Ok. que es una hormona que ellas deben de producir naturalmente, pero pues a veces vaya, Necesitan un empujoncito. un empujonzote. Pero bueno, después de esto, en 1977, comienza a trabajar en el centro médico de Hyde, que igual está cerca de Manchester. ¿Jai? Hyde. ¿Jai? No, Así se echaba la petidina. no, Hyde, a la Jekyll. Sí. Y pues bueno, al final, de tanto pues estar trabajando, él en 1993 abrió una clínica, porque tenía él una clínica donde daba consultas, en Market Street. Qué fácil darnos permisos para alguien que ya fue adicto. Es que en aquella época, en realidad, era un médico se consideraba una eminencia, no cualquiera. Para empezar, era un privilegio porque no cualquiera podía estudiar medicina, solamente alguien que tuviera el recurso suficiente para poder hacerlo. No es como hoy en, que nada más tuvo el padre. no es como hoy en día que tienen becas o que hay gente pues de Que hay bajos más manera de que recursos que pueda acceder a ese tipo de estudios. En aquel tiempo era como de elitista. clase, ¿no? Ajá, era una clase alta la que podía ser médico. Y aquel que lograba ser médico, pues era considerado una eminencia, porque le creían todo, o sea, Sí, de hecho. O sea, que lo que te decía el médico era ley. Y se acabó. antes sí había pacientes, ahora son impacientes. Porque realmente al inicio los médicos tenían harta gente, es como si vas ahorita al IMSS. Así tenían los médicos esperando la gente para que los curaran, pero ellos esperaban pacientemente que les tocara su turno. Hoy no, ahora sin De ahí viene paciente. el nombre. Sí, de ahí viene el nombre paciente, porque tenían que ser pacientes para esperar su turno. Ahora no, ahora son impacientes, porque ahora ya quieren que se les atienda rápido. Exacto. Pero bueno, digo un salto muy grande porque en realidad así está como que la historia de él, porque no se sabe exactamente de todo el número de sus víctimas y como que da ese salto pues de su adicción a después ya cuando abre su clínica. Pero desde 1975 hasta 1998 fue que cometió sus asesinatos. Su modus operandi era básicamente administrando una sobredosis de medicamentos. De la María. Variados. No creo, esos serán para ellos. Variados. Y bueno, ¿Daba sus cócteles? pero recuerdan que dije que el fallecimiento de su madre pues fue algo que lo marcó. Aparentemente su madre murió por una sobredosis. Perdió la vida por una sobredosis. Y se hicieron muy chiquitos. Entonces, pues, el modus operandi de él se volvió precisamente la forma en la que falleció su madre. Y pues bueno, ¿cuándo fue que empezaron a pensar que algo raro había? La mayoría de sus víctimas eran personas ya mayores. Estamos hablando de los 60 a los 80 años.
O sea, ya personas que pues su salud solía ser algo delicada. Entonces no se les hacía raro que él estuviera actuando continuamente y que pues como los veían mal, tampoco se les hacía raro que después de que él fuera, a las 2 horas perdiera la vida. No se les hacía nada raro. Y más porque pues, ya mencionó Ponchiva, antes la palabra de un médico era ley. Básicamente si el médico dijo, pues es el transcurso natural de la enfermedad, lo creían. Si vomita, está eliminando las toxinas de su cuerpo. Está arrojando los malos espíritus. Los malos espíritus. No, es doctor. No puede. Antes iba muy de la mano con el chamanismo. Pero es lo que si no sabemos de qué clase de doctor estamos hablando. No ves que inclusive hoy en día los chamanes se dicen doctores. No sí. sé, nunca he conocido a Shaman. Yo tampoco, pero sí he leído. Hay algunos que sí. No, tampoco he leído. Sí, de hecho hay historias que dicen que luego les preguntan a la gente de las comunidades que van a frecuentar ese tipo de brujos o no sé cómo les queda decir. Y les dicen, voy con el doctor chamán. Sí, porque ya médico brujo no se oye bonito, ¿verdad? Doctor Shaman. Doctor chamán. Exacto. Pero bueno, ¿dónde es donde empieza a aparecer todo esto? Es gracias a una abogada, Angela Woodruff, que es la hija de la última víctima de Harold, la exalcaldesa de la ciudad, Caitlin Grundy, la cual fallece a los 81 años el 24 de junio de 1998. ¿Por qué se le empezó a hacer raro? Falleció media hora después de que el doctor la visitara. Pero volvemos a lo mismo, no era raro. Aparte, como sabían que ya estaba enferma, pues se les hacía común. Lo que empezó aquí a tener algo que se quedó así de, a ver, espérate, ¿qué? Es que, bueno, todos los certificados de defunción los firmaba Harold. La gran mayoría siempre ponía que era por un paro cardiorrespiratorio. Estadística. Si mal no recuerdo, es la mayor causa, ¿no? Lo que pasa es que toda persona va a morir de un paro cardíaco. Es obvio, que tiene el corazón y se muere la persona. Pero no es la causa, pues, es el resultado. Entonces, en épocas anteriores, o por esas épocas, no hacían un estudio exhaustivo de saber exactamente qué lo provocó. qué es lo que había causado la muerte. Entonces, en la mayoría de los casos siempre ponían muerte por paro cardiorrespiratorio. Y por eso aumentó la estadística en ese rubro. Exacto. Datos curiosos de Ponchiva. Pero bueno, ¿cuál fue donde en verdad ella dijo, a ver, espérense, aquí hay algo raro? Fue cuando leyeron el testamento. Porque la exalcaldesa le donaba toda su fortuna, la cual era de 386,000 libras, a su querido doctor Harold. Así, a mi querido médico Harold. Ajá. Y que se le hizo raro a la abogada que días antes habían hablado y su madre le dijo que le iba a dejar todo a ella. Y que incluso ya había firmado el testamento. Cuando ella revisa el testamento, sí ve que era la letra de su madre, pero la vio demasiado forzada. Porque pues, al principio pues hasta empezó a decir, bueno, en cierto modo podría ser entendible por la edad, por la enfermedad. Pero de todas formas se le hizo demasiado raro que lo cambiara tan de golpe y para su médico. Independientemente de que lo estimara y todo, pues sí se le hizo demasiado raro. Entonces fue a la policía y dijeron, bueno, pues es que sí está raro, ¿no? La verdad. Y
curiosamente, tiempo antes le habían dicho al jefe de policía que había algo raro con el médico, porque a muchos se les estaba haciendo muy curioso que tuviera un índice tan alto de fallecimientos entre sus pacientes. Sí, todos se les van cuando los visita. Entonces, pues se les hizo sumamente raro. Entonces, pues dijeron, ya cuando llega la abogada se quedaron así de, ah, caray, pues algo parece que hay aquí, ¿no? Y pues bueno, decidieron exhumar el cuerpo de su madre. Y ya, haciendo el estudio, se encontraron niveles elevados de morfina. Descubrieron que pues había fallecido. Sí le daba entonces la cosecha. Descubrieron que pues había fallecido por una sobredosis. Por lo Y cual... no de amor. Exacto. Por lo cual, pues, arrestaron a Harold, al Dr. Shipman. Cuando empiezan las investigaciones, pues empezó a abrir un poquito más toda esta información. Y hubo familiares que dijeron, oye, espérate, ¿qué? ¿Me estás diciendo que posiblemente a mi familiar le pasó lo mismo? Y pues pidieron órdenes para exhumar cuerpos y si bien algunos pues ya no había manera en la que pudieran hacer algunos estudios, todavía encontraron algunos donde sí encontraron sobredosis de medicamentos. Por lo cual el juicio inició con 15 asesinatos. Harold siempre negó culpabilidad. Siempre dijo que era normal. ¿Quién sabe más? Ustedes soy yo. Les hace... Sí lo dijo. Porque él, una de sus frases que llegó a decir fue: yo soy el médico y sé lo que les conviene. Eso no, un enunciado muy mexicano, eso. Pues bueno, y se dieron cuenta, bueno, aquí alguien que fue bastante, que siempre también estuvo a favor de Harold fue tu esposa. Siempre diciendo que pues no, que... Pues sí, no que le iba a dejar con los chamacos. Pero bueno, durante todas estas investigaciones se dieron cuenta de que el 80% de los pacientes que habían fallecido bajo su cuidado se iban en menos de 30 minutos después de que los terminara de visitar. Era un ángel de la muerte. Era el doctor. Sí, pero por lo regular es el mote, ya lo habíamos dicho, el mote que se les da a ese tipo de profesionales. Son ángeles de la muerte. Pues te digo, confundió el juramento hipocrático acá, este camarada. Es que estaba ebrio cuando lo juró. La cosa es que se dieron cuenta también que las horas de fallecimiento de sus víctimas era entre la 1 y las 7 de la tarde, que eran sus horarios de visita. Pues más estaban ahí todavía, ¿no? También a los familiares ya fue cuando se les empezó a hacer raro, porque siempre pedía que las revisiones a los pacientes, él estuviera solo con el paciente. Hoy en día se sigue pidiendo lo mismo. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque luego todos se sienten médicos y creen que saben todo. Bueno. Es que está al otro lado de la moneda. Entonces los familiares, siempre y cuando sea mayor de edad, afuera. Sí, con los menores pues sí. Sí, con los menores no puedes, porque pues, te pueden acusar de muchas cosas, pero cuando ya son adultos ante la ley, en este Cuando caso, ya tienen INE. en este caso 18 años en nuestro país, en esos países puede ser más 21. o menos, porque creo que hay unos donde desde los 17 ya se consideran mayores de edad, No me acuerdo qué país. pero siendo mayor de edad, fuera. A mí me ha tocado ver cuando va la mamá con su hijo. Y no te hablo de unos de 18 años, te hablo de unos de 40 ya. No puedo pasar, es que es mi hijo. Y sí, señora, pues está grande.
sabes, para una madre siempre vamos a hacer sus niños chiquitos. Sí. Bueno, las buenas madres. No importa cuántos años tengamos. También para las malas, no te preocupes, pero no. Pero bueno, la cosa es que pues empezaron a haber indagaciones y le achacaron 236 víctimas. De hecho, incluso hubo médicos que se pusieron a analizar todos los datos que él dio, todas sus notas y todo. Uno de ellos... Y como buen médico dijo, sí, yo apoyo al doctor. Tiene toda la razón. No, de hecho no. Uno de ellos dijo... No son buenos colegas, entonces. Uno de ellos, según sus estimaciones, pero él se fue más abajo en cuanto a números, porque dijo que había tenido como víctimas 171 mujeres y 44 hombres. Que, bueno, las estimaciones de las edades esas sí estaban bien. Entre el más joven, 41 años, la mayor, 93. Entonces fue su rango de edades. Y pues bueno, él fue el primer médico en Britania, en Inglaterra, Gran Bretaña, en ser declarado culpable por asesinatos. Porque 40 años antes, en 1957, el doctor John Buddick Adams fue acusado de haberle quitado la vida a 160 pacientes. Pero no hubo pruebas, por lo cual quedó absuelto. No sabemos si sí fue causado por... Y dijeron, no, aquí ya no se nos escapa. Este se va para adentro. Exacto. Y pues bueno, empezó a haber pues el juicio y todo. Oye, ¿estábamos en eso? Sí, Entonces, ¿cómo es que empezó el juicio? bueno, corrijo. Ya estaba el juicio. Y después de 6 días, ya cuando ya se terminaron de dar todas las pruebas y todo, y empezó el a ver el veredicto, el jurado decidió que iba a tomar 15 cadenas perpetuas consecutivas, con una alta recomendación de que no lo liberaran. Es decir, una cadena perpetua por cada una de sus víctimas. ¿Y a cuánto que una cadena perpetua? Hasta fallecer. Pues que hemos visto que en algunos lugares. Sí, exacto, pero no. En Inglaterra era hasta fallecer. Eso es una cadena perpetua. Echa sus coctelitos a ver si sobrevive cada uno. La cosa es que esta sentencia fue dictaminada el 31 de enero del año 2000. Apenas. Sí. De hecho, ya hace 24 años. Estábamos en primaria cuando sucedió. Sí, pero fue hace 24 años. Estábamos en la primaria cuando sucedió apenas. Depende, porque puede que ya estuviéramos toda la secundaria. No, 2000. Por eso. Primaria. Yo recuerdo cuando pasó el año 2000. Fue la época de la paranoia del fin del mundo. Sí, ya hemos sobrevivido Primaria. como 3. Pero estábamos Íbamos por del entrar a eso. 2000 al 2003. Sí, pero La prepa fue del 2003 al 2006, pero te digo, dependiendo de la fecha, puede que ya estuviéramos en Enero. secundaria. Ah, bueno, entonces estábamos en primaria. Pero bueno, Y nos acabó el mundo. Aquí seguimos. creo que hemos sobrevivido como 3 fines del mundo, 4. El siguiente fue Es el que del la 2000. gente no se compone. ¿Cómo va a haber un fin del mundo así? La gente hace tantas barbaridades todavía Y la seguirá haciendo. y no se arrepienten. Exacto. Pero bueno, esta fecha cuando ya fue declarada la sentencia, el 31 de enero del 2000, fue de hecho meses antes de que los abogados pudieran perder el derecho a ellos decir cuántos años de prisión merecían los delincuentes, porque se estandarizó en el gobierno. O sea, acometiste tal delito, tantos años. Pero ya fijo. A diferencia de que aquí todavía pudieron, entre el jurado y el juez, dar la sentencia ellos mismos, antes de que el gobierno lo estandarizara. Mientras que no sea como los sudamericanos que No. luego se pasan. O sea, hemos Con visto... unos 15 o 30 años ya estás libre.
13, 15, 17 años. Creo que el que más estuvo fueron 18, creo que Pero fue es que Pedriño. Creo que eso tiene que ver con la sobrepoblación en las prisiones. Bueno, sí, también. Más que con... Pero aún así. Pero sí, creo que de los que hemos hablado, creo que el que más fue Pedriño. Es que hay lugares que ya no tienen solución. Ah, ¿no? ya. Pero bueno, durante todo este tiempo del juicio, él seguía siendo médico. Ajá. Pedriño se reformó. La cosa es que en febrero de 2002, el Registro Nacional de Médicos Británicos dijo, no, ya no es médico. Lo expulsaron de... Se tardaron 2 años para eso. Y de seguro dijo, Se tardaron 14, porque lo arrestaron en el 88, en el 98. y de seguro les dijo, ustedes no, no 4, me perdón, pueden 4 años. decir porque yo soy el médico. Perdón, se tardaron 4 años, en poder expulsarlo del registro. Es que todavía necesitaba su título en el juicio para decirle, ustedes no saben nada. Pero bueno, la cosa es que después del juicio y todo, las familias de las víctimas pues se dieron cuenta de que también les habían robado. Y es que algo que también hacía Harold es que como les pedía estar solos, pues se robaba joyas, cositas de cada casa. Y Ya, mujer, te traje un nuevo collar. lo dirás de broma, pero sí, cuando pasó todo esto, hicieron un cateo a la casa de la esposa. Yo lo sé, te lo estoy relatando, mano. Es que ser médico en aquella época no era suficiente. No manches. La cosa es Te estoy que diciendo que era una profesión de privilegio. de lo que pudieron recuperar de joyas de las víctimas, se estima que eran joyas con un valor de 10,000 libras. Que pues la esposa dijo, tomen las que sean de cada quien. Se las entregó. Y finalmente la historia de Dr. Death, de Harold, terminó el 13 de enero de 2004, cuando lo encontraron en su celda, ahorcado por sus propias sábanas. Se cree que lo que hizo es que las amarró en las rejas de la ventana y se colgó. Pero me imagino la esposa. Tomen, yo no sabía que eran de joyería de muertos. No quiero nada. Casi sí, o sea, ella dijo que no sabía. Esa joyería se llama joyería del otro mundo. No era de ese mundo. Dato curioso, muchas de las joyas pues fueron regresadas a las familias de las víctimas, pero hubo muchas que no pudieron dar con quién era. Eran de la esposa. No, de hecho la misma esposa también dijo, no, pues no son mías. Y el gobierno británico dijo, vamos a subastarlas. Claro, ¿por qué no? La gente se enojó, obviamente. Entonces a los pocos días dijeron, no. Ya no se supo qué pasó con esas joyas. Las subastaron en el mercado negro. Abrieron su propia joyería. Joyería del más allá. ¿Quién sabe qué tal si la esposa del jefe de policía estrenó este collar? Ay, no. Joyería de muertito, no. Pues bueno, no se sabe qué pasa exactamente con esa parte. Con estas joyas te morirás de la felicidad. La cosa es que una vez que pues terminaron todas las investigaciones, si bien fue condenado por 15 de sus asesinatos, la policía logró encontrar, y bueno, de acuerdo a las investigaciones, confirmarle un total de 215 víctimas que fueron marcadas de él, lo que pues precisamente lo convierte en el asesino serial más prolífico de Britania, por sobre Jack el Destripador. Y pues esa fue la historia de Dr. Death. Sí hay los nombres de las 15 víctimas, la verdad, bueno, no los quise dar, pero pues de todas las demás no se supo. No los dieron, o sea, están los registros, pero no se publicaron.
Solo de las primeras, de las 15 por los que lo condenaron. Todas las demás, no. Su nivel de inglés hasta ahí, tío. No, es que no hubo, no aparecieron esos registros. De las 15 víctimas sí están. De las 15 por las que lo juzgaron, pero de las demás no. Incluso igual otro de sus médicos por ahí, de los médicos que estuvo investigando toda la información, también por ahí dijo que no, que habían sido 260 víctimas, pero pues solo pudieron confirmar 215. Nada más. Pero pues, teniendo en cuenta la cantidad de pacientes que perdían la vida cuando él iba, pues quién sabe en verdad cuántas hayan sido, ¿no? ¿Qué tal si a lo mejor del 80% de sus pacientes que fallecían cuando él los visitaba, todos fueron de él? ¿Quién sabe? ¿Y la tríada? ¿Qué pasó con la infancia? Mira, ¿Dónde está la cama mojada? no lo tuvo, El maltrato de animales. no se sabe de qué haya sido. Quizá lo único que por ahí podría, ni siquiera tampoco hay rastros de piromanía. Lo que sí podrías argumentar quizá algún traumatismo craneoencefálico por ser jugador de rugby y pues el trauma que fue la pérdida de su madre a temprana edad. Es muy rebuscada tu teoría. Como dije, no cumple con la triada, pero pues no todos llegan a cumplirla. Se dañó el cerebro con Dana María. También puede ser. Esa es más creíble. Sí, pues de hecho, para cuando lo descubrieron fue cuando empezó con su ola de asesinatos. Más bien lo descubrieron cuando ya terminó su ola de asesinato. No, pues es que en el 75 fue cuando lo arrestan por la drogadicción. Y se dice que inició en el 75 también, con su serie de asesinatos. Entonces, Los 70. ¿Habrá sido capaz de estar atendiendo a sus víctimas todo bien high? Por supuesto que sí. seguramente sí. ¿No has visto la de El Aviador? ¿Cómo se llama? El aviador. No, El vuelo. el vuelo con Tom Hanks. No es Tom Hanks. Es un Ay, ¿Qué iba a aparecer? Él piloteaba en ese estado. Y se supone que está basado en un hecho. Sí, de hecho. Se supone... Es uno donde falla el avión y él lo voltea para darle estabilidad. Y luego lo vuelve a voltear para planear y aterrizar. Y se salvan todos. Pero después se lo llevan a juicio porque descubren que estaba intoxicado mientras hizo esa maniobra. Y de hecho él no lo negó. En ningún momento lo negó, pero gracias a eso le redujeron su sentencia, pero ya tengo entendido que ya no pudo volar. Por obvias razones. Por obvias razones. Pero salvó vidas. Pero estaba intoxicado. En los 70. De hecho, ¿Y se eso podía en los qué? 90, creo. Sí, pues, pero él era de los 70. Y pues bueno, aquí terminamos con esta historia. ¿Conocían a este médico? ¿Qué opinan? ¿En qué momento se le habrá votado y habrá hecho caso omiso del juramento hipocrático? Cuando escuché The Wars. Me pregunto, ¿también los médicos británicos harán ese juramento? No sé, tú eres el que está hablando de los médicos británicos. Sí. Bueno, déjanos en los comentarios si saben ese pequeño dato. Y pues bueno, Todo médico británico que nos esté viendo, díganos si hacen juramento hipocrático y si todavía hacen visitas a casa. o si es un juramento hipócrita. No, puede ser. Y pues bueno, vamos cerrando. Yo fui Manolo. Yo fui Grey. Yo fui Poncho Espartano 2.0. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chai.